Hermanos y hermanas, llegamos al segundo domingo del tiempo ordinario y en el Evangelio de San Juan empiezan a relatar las primeras acciones del Señor en vista a formar lo que sería después el cuerpo apostólico, los apóstoles que lo seguirían. Dice el Santo Evangelio de la misa de hoy así: al día siguiente, estando allí de nuevo, Juan y 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y viendo que le seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y le respondió: venid y veréis. Fueron y vieron dónde vivía, y permanecieron aquel día con él. Era alrededor de la hora 10. El Señor empieza su predicación, pero al mismo tiempo que empieza su predicación, empieza la llamada, la vocación de los primeros discípulos del Señor. Quisiera fijarme en 2 elementos que nos pueden servir para nuestra vida espiritual personal y también para nuestras comunidades en este tiempo veraniego en que estamos. El primero es que hay un reconocimiento abierto de Juan hacia Jesucristo. Dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan, que eran seguidores de Juan, dejando a Juan, se fueron tras de Jesús. Este hecho, además de la asombro que debe haber producido en estos hombres las palabras de Juan, muestran que Juan fue un verdadero instrumento, como tenemos que ser nosotros. La gente no sigue a una persona, a un sacerdote, a un obispo, a un dirigente, no. La gente sigue al Señor. Y Juan tenía conciencia de que él era un instrumento. Detrás de mí viene uno del que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Y esto en la iglesia es esencial. Y muchas de las dificultades que hemos tenido en los últimos años se deben algunas veces a que las personas se apegan a los ministros, a otras personas de la iglesia, y siguen aparentemente a esas personas de esa iglesia y no a Jesús. O al revés, ministros del Señor que hacen su pequeño grupo y ese grupo lo forman de tal manera que es como de ellos. Y allí es donde se han producido muchas de las dificultades que todos conocemos y que todos también lamentamos. Juan es un ejemplo de lo contrario, de la verdad, de lo que debe ser. Él era un instrumento en manos de Dios para anunciar al Mesías. Y apenas reconoció él al Mesías que pasaba, se lo dijo a sus discípulos y los discípulos siguieron a Jesús. Cuando algunas veces alabamos a algún ministro de la iglesia, algún sacerdote, alguna persona de autoridad en la iglesia, cuidado, Juan no recibía alabanza. Juan cumplía su misión, silenciosa y oculta. El párroco, el sacerdote, el obispo. Juan no era una persona original, con sus propias ideas. Era el hombre que anunciaba al Mesías, nada menos. Preparaba los caminos del Señor. Anunciaba que había que estar en disposición. Aquí tenemos una idea importante. Y cuando notemos que hay esas formas de ser algunas veces posesivas de parte de alguien, y más aún si pasa en la iglesia, siempre son signos malos. Siempre son signos que pueden llevar a enredos, confusiones, alejamientos de las personas de Dios en vez de acercamiento, y incluso algunas veces pueden llevarnos a abusos de conciencia, abusos de poder y en el extremo abusos de otra naturaleza. Y después quisiera fijarme en esta otra palabrita tan pequeña pero tan
y permanecieron aquel día con él. Esos dos discípulos de Juan se fueron tras Jesús y se quedaron con él. Y es de presumir que siguieron con él, como los demás discípulos, todos los días. ¿Qué significa permanecer con él? Significa abrir en nuestro corazón y dar un lugar a Cristo en forma permanente, a su enseñanza, a su gracia, a el magisterio de la Iglesia por él fundada. Eso significa permanecer con el Señor, significa vivir con Él en la comunión propia de la oración, de la Eucaristía, de la adoración. Y así entonces no se nos separa el Evangelio de la vida real, de la vida que vivimos. Estamos siempre con el Señor. Por eso se puede decir que en el ser humano hay esa vida exterior y hay una vida interior. La vida interior que procede de estar siempre con el Señor, permanecer con Él. ¿Y cómo se permanece con Él? Por la gracia, ese don sobrenatural gratuito por el cual nosotros permanecemos unidos a Cristo y la Trinidad misma habita en nosotros y podemos tener un diálogo interior permanente entre las divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y cada uno de nosotros, en un hecho completamente asombroso para la vida de un ser humano, que somos unas criaturas al lado de la grandeza de Dios, creador de todo el universo, de cuanto nos rodea y de cada uno de nosotros. Permanecer en el Señor es tener vida interior. Y para tener vida interior hay que aprender a orar, a permanecer en silencio delante de Jesús. Muchos de ustedes pueden estar pasando unos días de mayor descanso. Aprovechen estos momentos para orar. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse y recibir del Señor lo que Él quiera decirnos. Orar es lo que hacía José cuando hablaba con Jesús en Nazaret o cuando hablaba con la Santísima Virgen. Por eso es patrono de la vida interior. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir estas dos enseñanzas. Seguimos a Jesús, no a personas, por muy inteligentes que sean, por muy carismáticas que sean, por muy atractivas que sean. Y después, la esencia de nuestra vida cristiana es permanecer con Él. Se permanece con el Señor cuando vivimos en su gracia. Y su gracia nos llega por los sacramentos, nos llega por la oración, nos llega por el servicio comunitario, nos llega por el amor a los que nos rodean, por el cuidado a aquellos que sufren, especialmente si son cercanos. Que el Señor nos permita seguir pasando este tiempo de dificultad en medio del verano, con paz, con tranquilidad. Oremos por los que están siendo más afectados por la pandemia y pidamos especialmente para que el Señor nos libre de ella. Con mi afectuosa bendición.